Bueno, hermanos y amigos, seguimos adelante con esta reunión. En esta tarde estamos en el Centro Evangélico Vida Nueva, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Hoy es el quinto domingo que nos tenemos que reunir de esta manera, como están presenciando ustedes en directo. Tenemos en este momento las 7:10 de la tarde. Y queremos darle gracias al Señor porque en estas semanas que hemos tenido que celebrar nuestras reuniones a puerta cerrada, en ningún momento nos hemos sentido solos, todo lo contrario. Sabemos que aunque nosotros no vemos a nadie, sino simplemente estamos aquí como siempre Elena y mi hija Miriam, sabemos que ahí hay cientos y miles de hermanos que nos están viendo, que nos están apoyando, que están orando por nosotros, como nosotros también quiero que sepáis que lo estamos haciendo por ustedes. Y confiamos de que este periodo que el Señor ha permitido que estemos aquí en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros respectivos lugares, sin poder salir, sin poder ir a trabajar, sin poder ir a estudiar, que sea un tiempo que traiga un fruto, unos resultados, unos cambios, porque sería muy triste. Sería lamentable que muchas personas hayan tenido ahora tiempo para examinar lo que ha sido su vida, tiempo para disfrutar con sus familias, tiempo para orar, para leer la Biblia, tiempo en definitiva para acercarse más a Dios y que no lo hayan aprovechado. Dice el gobierno español que mañana lunes algunos trabajadores podrán ir a sus respectivos trabajos. Pero me da exactamente igual si van unos pocos o van todos. Lo importante es que nosotros sepamos captar el mensaje que Dios le está dando al mundo en estos días. Porque ha sido Dios, no les quepa a ustedes la menor duda, el que ha permitido, utilizando tal vez la maldad humana, pero permitiendo Dios al mismo tiempo, que todos nosotros, que millones, casi 3.000 millones de personas, estemos en estas semanas encerrados en nuestros hogares sin poder salir a ninguna parte, más que de vez en cuando a pasear al perro los que lo tengan. Pero es un tiempo de oro, es un tiempo único. No sé si en algún otro momento de nuestra existencia, de nuestra vida, tendremos otro tiempo para estar juntos, para leer la Biblia, para orar sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste, sin llegar a casa reventados después de todo un día de trabajo y caer rendidos a la cama y no tener tiempo ni para decir gracias Señor por la comida, gracias Dios mío por el cuidado en este día. Pero ahora si algo nos sobra es tiempo. Y este tiempo ahora mismo lo queremos dedicar para ir a la palabra de Dios. Hemos escuchado una lectura que habla acerca del hecho más grandioso y trascendental de toda la historia de la humanidad. Estoy seguro que si nos pusiéramos en esta tarde a enumerar acontecimientos, buenos o malos, que han marcado un antes y un después en la historia, la lista sería realmente interminable. Todos mencionaríamos muchas cosas, pero si nos tuviéramos que quedar con algo que fue único e irrepetible en la historia de la humanidad y que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, fue la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Si Cristo no hubiera resucitado, más de 1.000 millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra tendríamos una fe muerta. Una creencia vana e inútil que no serviría absolutamente para nada, como hay también centenares y miles de millones de personas en el mundo que tienen fe, pero una fe equivocada, una fe muerta, una fe tal vez religiosa, pero no es una fe viva, que cree en un Cristo vivo, sino es una fe tal vez heredada de sus padres, de sus antepasados, pero no es una fe que, permítame la expresión, esté a prueba de bombas. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega, no es una fe estúpida, no es una fe ignorante, sino que es una fe basada en hechos concretos, demostrables,
no solamente a la luz de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sino que la historia da testimonio de que una vez, hace 2000 años, hubo una persona que se llamó Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nació en una pequeña localidad, en un pequeño pueblecito que hasta el día de hoy se puede visitar, llamado Belén de Judea. Y esta persona, cuando cumplió 33 años, después de haber tenido unos años extraordinarios, caracterizados y avalados por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, con señales, milagros y prodigios, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, devolviéndole la vista a los pobres ciegos, que eran en aquella época pobres mendigos, sanando a mujeres desahuciadas por la medicina, que como en algunos casos cuentan los evangelios, habían gastado todo cuanto tenían y se habían quedado en la ruina en médicos y ninguno había podido haberla curado. Ese hombre, ese Mesías, ese Hijo de Dios, no solamente hizo milagros extraordinarios que cambiaron la vida de miles de personas, sino que cuenta la historia, como bien saben ustedes, y en esta semana de una manera especial el mundo cristiano lo está recordando. Al final de sus días, cuando tenía, ya digo, aproximadamente unos 33 años de vida, lo clavaron en una cruz. Una muerte horrenda, una muerte humillante, terrible. Era un dolor permanente y constante desde que te crucificaban hasta el último segundo de tu vida. Cuenta la historia que lo crucificaron en un monte llamado el Monte de la Calavera, que se puede ver todavía la figura de la calavera a pesar de los miles de años que han transcurrido. Y en aquel monte, entre dos ladrones, es crucificado por delitos que él nunca había cometido, sino que aquella muerte no fue un fracaso, sino al contrario fue un éxito rotundo, porque estaba cumpliendo las Escrituras y porque en aquel momento la ira de Dios, la ira del Padre estaba cayendo sobre él, porque la paga del pecado es la muerte, te guste o no oírlo, es la cruda realidad. La paga del pecado es la muerte y el alma que pecare, esa morirá. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, la muerte de Cristo tenía un propósito. No fue algo sin sentido, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios, sino que estaba establecido y escrito por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, que algún día aquel hombre que estuvo sanando a enfermos, caminando por encima de las aguas, haciendo proezas y maravillas, terminaría clavado en una cruz entre malhechores. Pero también estaba escrito en ese mismo libro y en ese mismo capítulo del profeta Isaías, que cuando lo descolgaran de la cruz, lo meterían en una cueva. Y curiosamente, Dios, que controla todo detalle de la historia y que no se le escapa absolutamente nada, había un tal José de Arimatea que había horadado, que había perforado en la roca viva una tumba para él y su familia, y él se la cedió a Jesús para que lo enterraran sus discípulos en esa cueva. 72 horas estuvo allí metido. Pero uno de los salmos que ahora leeremos a continuación dice que él no experimentaría corrupción. Y hay centenares de textos bíblicos que se cumplieron en aquella última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero queridos hermanos y amigos, los romanos, pensando que a lo mejor resucitaría o que sus discípulos vinieran de noche y robaran el cuerpo y al final, como decimos en estas tierras, viniera a ser el remedio peor que la enfermedad, decidieron poner un precinto romano y una guardia romana bajo la orden de Poncio Pilato de que nadie se atreviera a acercarse a ese sepulcro. Tomaron todas las medidas para cuidar un muerto. Romanos armados hasta los dientes, un precinto romano, una roca que cerraba herméticamente la puerta del sepulcro. Es decir, humanamente hablando, todo aquello que había empezado tan bonito, con aquel nacimiento milagroso a través de María, con aquella visita tremenda de aquellos magos de Oriente que vinieron cargados con oro, incienso y mirra, aquellos milagros,
aquellas predicaciones, aquellos estudios bíblicos tremendos, todo terminó para algunos en una auténtica tragedia, otra desilusión más. Y ahí seguía el imperio de la muerte, y ahí seguían los romanos, y ahí seguían todas las personas que lo odiaban, saltando de alegría. Al final acabaron con el Mesías, y ya creían de esa manera que habían acabado con su vida, pero se equivocaban, porque la Biblia decía clarísimamente que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y hemos leído en esta tarde, y lo podéis leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que el Señor Jesucristo resucitó. Y hubieron muchísimas personas que lo vieron y que terminaron dando su vida, y todos coincidían en una cosa: Él vive, Él ha resucitado. Si no fueron capaces algunos de ellos, como por ejemplo Pedro, que le negó, y la mayoría de sus discípulos que salieron corriendo espavoridos, muertos de miedo, si no fueron valientes y atrevidos para defenderlo cuando lo veían y estaba con ellos, imagínense dar la vida y ser torturados hasta la muerte por defender a un cadáver. Nadie sería capaz de morir, ni antes ni después, por una mentira, sabiendo que es una mentira. Algunos dirán, pero hay gente que muere y ha muerto y dado su vida por causas equivocadas o por mentiras. Sí, es cierto, pero ellos creían que estaban dando su vida por una causa verdadera. Pero los discípulos sabían perfectamente que los romanos habían salido con la suya, que Poncio Pilato lo había condenado a muerte y que ya no había nada que hacer, ya no había esperanza, ya no había expectativa. Ahora tenían que volver otra vez a Galilea, a sus antiguos oficios de pescadores. Pero queridos hermanos, hoy domingo de resurrección, centenares, millones de cristianos sobre la faz de la tierra estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Las canciones que hemos cantado esta tarde no se las hemos cantado a un Dios muerto. Nuestra fe no es una fe equivocada, una fe falsa. Nuestro mensaje no es falso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es evangelio? La buena nueva, la buena noticia de que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le vamos a dar a las naciones? ¿Qué mensaje le vamos a transmitir al hombre si Él está muerto? Entonces, ¿a quién oramos? Si nuestros pecados no han sido perdonados porque Él no resucitó, somos la gente más miserable y desgraciada de la faz de la tierra. El día que decidimos de mayor, de adultos, bautizarnos, ¿para qué lo hicimos? Por un muerto. La fe que tenemos, que nos mantiene firmes hoy en día, fe que nos permite estar por encima del desánimo, por encima del emocionalismo, por encima de las críticas y calumnias y persecuciones. ¿De qué sirve si Él no ha resucitado? Las canciones que cantamos, las veces que levantamos nuestras manos, ¿ante quién levantamos nuestras manos y cantamos? Ante un muerto y ante un cadáver. Y la Biblia dice, y todo el mundo lo sabe, sea católico, evangélico o ateo, todo el mundo sabe que una vez que una persona se muere, ya no hay nada que hacer. No tiene poder ni para hacer daño ni para hacer bien. Aunque lamentablemente hay algunas personas que siguen buscando entre los muertos respuestas, pero no van a obtener ninguna respuesta. En todo caso le responderían los demonios para tenerlos atados y confundidos. Pero cuando una persona invoca a un muerto, ese muerto nunca más volverá a comunicarse con los seres vivos que quedaron en esta tierra. ¿Por qué? Porque está muerto y se acabó. Pero con el Señor Jesucristo no pasó eso. Dice la Biblia que muy temprano a la mañana fueron unas mujeres al sepulcro y vieron la piedra movida. Se asustaron. Tal vez pensaron que alguien había robado el cuerpo, que habían profanado la tumba, pero nada que ver. Un ángel le dijeron, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Quiero que leamos algunos versículos en esta tarde. El primero de ellos será en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Prestemos atención a estos textos que se van a leer en el día de hoy. He
Pablo fue un famoso rabino judío en la época de Jesús. Un hombre que odiaba a los cristianos. No le entraba en la cabeza que personas de religión, de raza judía, fueran capaces de renunciar a la fe de sus padres para seguir a un loco, según él creía, a un fanático, a un impostor. Y por eso dice la Biblia que él le pidió autoridad, le pidió cartas a los religiosos de su época en la ciudad santa de Jerusalén para ir hasta Damasco, capital de Siria, a traer a los hombres y mujeres de este camino, de esta enseñanza rara y extraña, para obligarlos y para forzarlos a negar la fe en Jesucristo en aquellos días. Y dice la Biblia que con este odio, con este resentimiento, dice que él incluso le guardó las ropas, les cuidó las ropas a las personas que mataban a pedradas a uno de los diáconos de la iglesia primitiva, a Esteban. Pero dice la Biblia que envuelto en este odio, en esta sinrazón, camino hacia Damasco, cae al suelo y queda totalmente ciego. Y la Biblia nos enseña que este hombre, desde el suelo, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente este hombre, después de oír esa voz, pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Y ese hombre, a partir de ese día, cambió radicalmente y ha sido, sin lugar a dudas, uno de los hombres más usados en toda la historia del cristianismo. Sin WhatsApp, sin YouTube, sin Facebook, sin usar redes sociales, sin aviones, sin televisión, sin ordenadores, sin prácticamente nada, teniéndolo todo en contra, llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que transformó a este fanático religioso, a este hombre que odiaba a los mesiánicos, a los cristianos de aquella época? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre de la noche a la mañana, de ser un perseguidor, un torturador de los cristianos, se convirtiera en un perseguidor de almas perdidas para llevarlos a los pies de Cristo y hablarles del Cristo que él estuvo persiguiendo sin darse cuenta? Él tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con el Cristo no de la religión muerta y vacía, sino con el Cristo vivo y resucitado que cambia y transforma las vidas. Eso fue lo que hizo que Saulo de Tarso cambiara. Eso fue lo que hizo que miles de cristianos durante cientos de años fueran capaces de ir a la arena de los circos romanos cantando, gozándose, a pesar de que sabían que iban a ser devorados y crucificados y quemados y torturados hasta la muerte. ¿Quién les daba valor? ¿De dónde sacaban esa fortaleza para ver a las madres viendo a sus hijos devorados por los leones en Roma? ¿De dónde sacaban esa alegría, esa calma, esa paz interior para poder soportar las peores humillaciones que se le han podido hacer a un ser humano inocente? No la sacaban de un cadáver, no la sacaban de una religión muerta y vacía, la sacaban y la recibían del Señor Jesucristo, que prometió estar con ellos y con todos nosotros hasta el fin del mundo. Ese Cristo vivo hoy en día sigue transformando vidas. Ese Cristo vivo y resucitado, que los muchos hombres no quieren saber absolutamente nada de él. Ese Cristo vivo y resucitado sigue haciendo hoy milagros. Ese Cristo vivo sigue restaurando vidas, sigue libertando cautivos por el diablo, sigue dándole a drogadictos, alcohólicos y a personas que tienen unos vicios terribles y una mala vida, que si no la dejan van a terminar muriendo. Les sigue dando vida y vida en abundancia. Sigue dando gozo, sigue dando paz, sigue dando alegría, sigue dando victoria, sigue dando libertad, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Si Él no hubiera resucitado, el mal hubiera triunfado sobre el bien. Si Él no hubiera resucitado, el amor no hubiera vencido al odio con el que se ensañaron contra su persona. Si Él no hubiera resucitado, la muerte hubiera triunfado sobre la vida. Y la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo resucitó,
Lo cual quiere decir que todos los que murieron en estos últimos siglos, en estos últimos años, creyendo que Él era el Salvador, no se equivocaron. Sus pecados fueron perdonados porque depositaron la fe en un Dios vivo que perdona y limpia los pecados del ser humano, por muy graves o por muy horrendos que hayan sido. Isaías capítulo 53, un capítulo extraordinario que recomendaría a todos a que lo leyeran detenidamente en estos días. A partir del versículo 11 y 12, escuchen este versículo tan interesante. Isaías capítulo 53, versículos 11 y versículo 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes me partirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Parece una contradicción lo que el profeta Isaías, inspirado por Dios, está revelando, está escribiendo en este texto. 800 años antes de estos acontecimientos, Isaías recibe una revelación tremenda, donde él describe al pie de la letra los sufrimientos, las torturas y las humillaciones por las que pasaría el Señor. Y parece una contradicción que él diga que derramará su vida hasta la muerte y a continuación diga y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Vamos a ver, si muere, ¿cómo va a ver el fruto de su aflicción? Si murió y los gusanos, los bichos se lo terminaron comiendo, no pudo ver nada. No pudo ver nada ni bueno ni malo si no existe resurrección. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras. Y aquí tenéis una de ellas. Pero también dice la Biblia que al tercer día resucitaría. Y por eso Él resucitó y por eso Él quedó satisfecho y se dio cuenta de que aquella corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, aquellos latigazos que le dieron terribles con aquel látigo que le arrancaba la piel a pedazos de la gente que sufrían ese martirio, aquellas horas clavado en aquella cruz, aquella agonía, aquellas traiciones, aquellos escupitinajos, aquellas bofetadas, todo lo que le hicieron al Señor no fue en vano. Todo estaba escrito. Él le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no fue a la cruz amargado y quejándose y protestando, sino que Él lo que quería siempre fue así, agradar al Padre y hacer su voluntad y someterse a ella. Él sabía perfectamente que Pedro le negaría. Él sabía perfectamente que por 30 piezas de plata uno de sus discípulos le vendería. Él sabía perfectamente que todos los discípulos saldrían corriendo menos Juan, que estuvo allí al pie de la cruz hasta el momento de su muerte. Él sabía perfectamente que Poncio Pilato no movería ni un dedo a su favor, aunque sabía que era inocente y se lavaría las manos. Él sabía perfectamente que aquella mujer con flujo de sangre que sanó, que aquella mujer encorvada que sanó en la sinagoga, que Marta, María y Lázaro que vivían muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Él sabía perfectamente que Bartimeo el ciego, él sabía perfectamente que Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga, al cual el Señor le sanó a su hija y se la resucitó de entre los muertos. Él sabía que aquellos 10 leprosos que sanó un día de lejos, cuando les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Él sabía perfectamente que miles y miles de personas que comieron aquellos panes y aquellos peces en el desierto, ni uno de ellos iría a Jerusalén a defenderlo. Pero no importa, él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, porque dice la Biblia de que antes de la fundación del mundo, ya él sabía perfectamente que estaba predestinado para que algún día se humanara, para que algún día se encarnara y viniera a este mundo y muriera como murió. Pero él también sabía, y ese era el gozo, esa era la esperanza, esa era la alegría que él tenía en lo más profundo de su corazón, que a pesar de la humillación, a pesar de su sangre derramada, a pesar de todo lo que le pasó, él sabía que vería el fruto de todo aquel trabajo, de todo aquel sufrimiento y de toda aquella humillación, porque él resucitaría al tercer día, como sucedió.
Y por eso Él, cuando muere en la cruz, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, como vivió en paz toda su vida. Nunca perdió su compostura, nunca se puso nervioso, nunca se puso asustado, nunca estuvo destruido, sino siempre con paz, con alegría y con esperanza. Pero permítame que les lea este versículo también en esta tarde, en el Salmo 16, versículo 10. Un texto mesiánico, un texto que habla acerca de lo que no le iba a ocurrir a él cuando muriera. Salmo 16, versículo 10, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo, que tu hijo, que tu enviado, que tu mensajero experimente la corrupción, sino más bien todo lo contrario. Así que las escrituras, la Santa Biblia, no son escrituras falsas, ni manipuladas, ni tergiversadas. Las Sagradas Escrituras, todo lo que se escribió antes de Él y después de Él, todo es verdadero. Te puedes fiar de cada palabra, de cada narración, de cada parábola, de cada enseñanza, porque la Escritura es fidedigna y goza de una credibilidad tremenda. Significa que si Cristo murió conforme a las Escrituras, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque Él, con su único sacrificio perfecto y para siempre, borró todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso significa que Satanás, el enemigo de la raza humana, ese enemigo terrible que se le llama diablo, Satanás, padre de mentira, serpiente antigua, Belcebú, dragón, etcétera, etcétera, está vencido. Ha sido derrotado por Cristo. Y eso significa de que ahora los cristianos, con el respaldo de Dios, podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y podemos orar sobre los enfermos y ver en muchas ocasiones milagros, señales y prodigios. Porque el diablo ha perdido su autoridad. El diablo solamente puede meterse y tocar y molestar y incordiar a las personas que no tienen la cobertura del Señor. Pero nosotros tenemos la protección del Santo de los Santos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y hay un capítulo precioso, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque los corintios, que tenían una influencia griega tremenda, creían en la resurrección, pero no en la resurrección del cuerpo. Era como una enseñanza un tanto rara. Ellos creían que el cuerpo se descomponía y que nunca más las personas, incluso los cristianos, resucitarían con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor y estar por siempre con Él. Pero era una fe extraña, como mucha gente tiene una fe extraña, como mucha gente dice creo en Dios, pero luego creen en los horóscopos, como mucha gente dice creo en Dios, pero después se dejan leer las manos por un tarotista o sabe Dios por quién. La fe del cristiano tiene que ser una fe bíblica, una fe sana, una fe basada única y exclusivamente en la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios dice que este cuerpo de carne, este cuerpo de polvo y ceniza se va a descomponer, claro que sí. Pero cuando venga el Señor Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Eso significa de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos que no van a ser limitados ni por el espacio ni por el tiempo. El mismo cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección, que era capaz de atravesar paredes, que era capaz de entrar en habitaciones y enseñar sus heridas cicatrizadas a sus discípulos sin necesidad de tocar a la puerta. Esos son los cuerpos nuevos, transformados y glorificados. Esa metamorfosis que se ha de producir en todo hijo y en toda hija de Dios. Es como de gusano a mariposa. Lo que era no tiene nada que ver con lo que será. Pues exactamente igual lo que seremos cuando estemos con el Señor no tendrá absolutamente nada que ver con lo que somos hoy en día.
Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades. El ciego podrá ver, el cojo podrá correr, el mudo podrá hablar. ¿Y por qué? Porque las promesas del Señor se van a cumplir todas, porque la resurrección de Cristo abre la puerta a un mundo de victoria. La resurrección de Cristo marca un antes y un después. Y yo te pregunto a ti que me escuchas y me ves en esta tarde, mi querido amigo y mi hermana, ¿no estás escuchando este culto aquí en una isla pequeña perdida en el océano Atlántico por casualidad? Dios de una manera u otra, a través de un amigo, a través del padre o de la madre, o sabe Dios de quién, te ha guiado para que hoy en esta tarde, a esta hora, ahí en tu casa, estés escuchando la palabra de Dios. Y yo te digo que Cristo murió por ti. Yo te digo que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Y si estás buscando paz para tu hogar, si estás buscando libertad para tu alma, si estás buscando algo que llene y satisfaga tu corazón de por vida, ven a Jesús en esta tarde, porque Él te comprende, Él te ama, Él no te rechaza. Él te dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso en esta tarde aprovecha esta oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndoseles, comunicándoles cosas del reino de Dios después de su resurrección. Muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, muchos tuvieron la oportunidad de seguirle, pero fueron cobardes por el miedo al que dirán, tal vez por la presión social, por miedo a los judíos, por miedo a ser expulsados de la familia o de la sinagoga. Perdieron las oportunidades más grandes de su vida. Y permíteme decirte que hoy es tu oportunidad. No estás escuchando este mensaje de la resurrección, del triunfo, de la victoria de Cristo por casualidad, sino que hoy el Señor te llama. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida. Hoy el Señor quiere transformar tu vida y quiere que duermas en paz. Hoy puedes dormir en paz. Hoy el Señor puede sanar tu alma herida. Hoy el Señor puede cicatrizar todas las emociones y todos los malos recuerdos del pasado. Porque en Cristo Jesús se puede experimentar gozo y hay libertad. Y puede decir el débil: fuerte soy. Pero es una decisión personal, mi querido amigo. Es una decisión que nadie puede tomar por ti, solamente tú. Y quiero concluir diciéndote esto. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia que se apareció a sus discípulos. Y 40 días más tarde fue alzado y llevado al cielo, y allí está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre, pero volverá. No les quepa a ustedes la menor duda. Aunque lo dudes, aunque te burles, aunque lo cuestiones, Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó al tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, algún día volverá otra vez a este mundo y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. ¿Por qué entonces no viene?, dicen algunos. Pero la respuesta es: no es que el Señor se haya olvidado de nosotros, ni muchísimo menos, sino que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy no estuvieras en cuarentena, si hoy no estuvieras ahora en tu casa sin poder salir a la calle, sabe Dios dónde estarías. Sabe Dios en este momento qué estarías haciendo. Pero Dios te ha parado los pies, Dios te ha frenado, Dios te tiene ahí sentado en el sillón de tu casa, ahí postrado en tu cama, ahí frente a la pantalla de la televisión o del ordenador, para hablarte directamente a tu corazón, porque hoy es tu oportunidad. Pedro tuvo la suya, Simón tuvo la suya, Tomás tuvo la suya, todas las personas en la época del Señor Jesucristo tuvieron sus oportunidades, pero hoy es tu oportunidad. Ven a Jesús en esta tarde, entrégale tu vida, ríndele tu corazón, pídele perdón por tus pecados para que puedas nacer de nuevo y experimentar el gozo de la salvación. Jesús vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él, queridos hermanos, venció al diablo, nosotros también le podemos vencer en su nombre, con su autoridad delegada en nuestros corazones. Si esto que he predicado es verdad, escúchenme bien, cristianos del mundo,
Escúchenme bien, hermanos de todas las naciones que me ven y me oyen en esta tarde. Si esto que yo he predicado, tú lo crees, hermano. Si esto que yo he predicado sobre la muerte y resurrección de Cristo, si esto es verdad, no podemos permanecer más tiempo callados. Esto lo tiene que saber todo el mundo, porque ha sido el único líder, no quiero utilizar la palabra religiosa, pero para que me entiendan, que ha resucitado de la muerte. ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están todos aquellos líderes religiosos, políticos y hombres famosos que han hecho lo que les ha dado la gana a lo largo de la historia? Todos murieron y todos fueron devorados por los gusanos y están todos bajo tierra. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él estuvo en esa tumba, pero está vacía. Y por eso cuando vamos a Jerusalén, al Garden Tomb, allí en la ciudad de Jerusalén, vamos allí no a ver un cadáver, no vamos a llevarle flores ni piedras como los judíos llevan a sus muertos, sino que nosotros vamos a darle gloria y honra al Señor, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde. Y si hay alguien en casa, si hay alguien en este momento que ha escuchado esta palabra y le quieres pedir perdón a Dios por tus pecados, hazlo ahora. Olvídate de quién está detrás tuyo, delante. Olvídate, aíslate por un momento, no le rindas cuenta a nadie ahora. Céntrate y piensa solamente en Dios. Él te ha estado hablando, Él te ha estado cuidando desde el vientre de tu madre y ha permitido que llegaras hasta aquí hoy, hasta este momento raro y extraño de la humanidad en la que estamos ahora. Pero Él quería que tú hoy le entregaras tu vida. Así que si es así, pídele perdón a Dios con tus propias palabras. Dile: Señor, yo me arrepiento. Yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Tal vez te han hecho daño, tal vez te han herido, tal vez te han humillado, pero ahora no es el momento de recordar eso. Ahora es el momento de decir: yo te quiero aceptar. Yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, como el Salvador de mi alma, de mi vida. Y quiero pedirte que me des fuerza, Señor, para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Y por eso me rindo a ti en esta noche, o en este momento, donde quiera que te encuentres. Yo me rindo a ti. Creo que tu palabra es verdad. Creo que tu palabra profetizó tu muerte. Creo que tu palabra profetizó tu resurrección. Y creo que tu palabra profetiza también tu venida. Por eso yo a ti, Señor, te pido perdón por todas las veces que he dudado, por todas las veces, Señor, que he blasfemado, por todas las veces que he pecado contra el cielo, contra ti, contra tu palabra. Pero pido que la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpie de toda maldad y de todo pecado. Y a partir de hoy quiero ser un hijo, una hija tuya, hasta que tú vengas a buscarme para llevarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tengo una Biblia en mi mano. Te recomiendo que la leas. Te recomiendo que empieces a navegar por las páginas de este libro vivo. Nunca te va a cansar el leerlo. Lo podrás leer por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo podrás leer sentado, de pie o caminando. Nunca te va a cansar la palabra de tu Dios, de tu Señor, al que hoy le has pedido perdón, al que hoy ha entrado a tu corazón y al que le has pedido fuerzas para obedecerlo y seguirlo todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y también estamos orando cada día para que el Señor extienda su mano sobre muchas personas que han sido afectadas por este virus. Y oramos al Señor para que las naciones, los gobernantes de las naciones se humillen y reconozcan que necesitan ahora más que nunca volcarse y volver a Dios. Nosotros volveremos a retransmitir el siguiente culto, la siguiente reunión el día jueves por la tarde a las 7, hora de Canarias. Y el próximo domingo también a las 6:30 de la tarde, hora de aquí, volveremos a retransmitir estos cultos por nuestro canal de YouTube, el que ustedes están observando, viendo ahora mismo. Pero todas las mañanas, a las 9 en punto de la mañana, de lunes a viernes, estoy compartiendo
un devocional, una pequeña meditación, una pequeña reflexión acerca de distintos temas bíblicos para que podamos empezar el día con la bendición de Dios. Y luego todos los días también, de lunes a viernes, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias, también tenemos un tiempo para estudiar la palabra, para responder a preguntas que ustedes nos llegan, independientemente de un tiempo que también tengo con los hermanos del Centro Vida Nueva, también todas las mañanas, por otro grupo que tenemos. Si tienen peticiones de oración, si tienen testimonios, hemos recibido testimonios en esta semana preciosos. Permítame que les cuente solamente uno. Un matrimonio de hermanos que viven en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, me llamaron en estos días. Un matrimonio precioso. Dicen ellos, y simplemente repito sus palabras, Dios ha sanado nuestra alma. En este tiempo en el que no nos estábamos congregando, pero que la palabra de Dios ha llegado como un bálsamo a nuestras vidas, Dios ha sanado nuestras almas. Pero también cuentan que cuando oramos por los enfermos y por los necesitados, dolores tremendos que tenía esta hermana en su espalda, él en sus rodillas, desaparecieron para la gloria de Dios. Dios muchas veces nos sorprende con estos regalos y con estas dádivas que algunos pueden dudar, pero seguro que este matrimonio con el cual hablaban estos días no han dudado lo más mínimo, porque ellos han experimentado en su vida esta transformación de su ser interior y también de su cuerpo. Y ya son personas con una cierta edad. Que el Señor los bendiga. A todos los que nos escriben cada día, personas que nos han escrito desde la India, desde barcos en alta mar, camioneros en los Estados Unidos, gente que nos escribe desde Sydney, en Australia, personas que nos han escrito de África, como por ejemplo Guinea Ecuatorial y otras naciones. A todos ustedes que el Señor los bendiga. Sigan orando por nosotros. Creemos en la fidelidad y en el respaldo de Dios. Y a todos los que han sentido en su corazón apoyar este ministerio, que Dios los bendiga. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor, y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y también las de todos y cada uno de sus hijos. No tengamos temor, no nos quejemos, no es tiempo para lloriquear, es tiempo para gozarnos en el Señor. Es un tiempo de renovación, es un tiempo diferente, un tiempo distinto que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas es un tiempo muy especial que el Señor nos está permitiendo tener. Que Dios les bendiga grande y ricamente, mis queridos hermanos. Quiero terminar esta reunión cantando una alabanza, y le voy a pedir a mi hija que nuevamente, por favor, pase por aquí para que me ayude a cantar una alabanza alegre, una alabanza de gozo, de alegría. Sigan orando por nosotros. Nosotros lo hacemos cada día por ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana bendecida y gloriosa. Y recuerden, cuando ya dejemos de emitir en directo, esto queda ahí grabado, pero el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se llama homilética, es para comenzar a prepararles para compartir la palabra cuando llegue el momento de compartir la palabra aquí o en cualquier otro lugar, que se haga bien, como Dios manda y no de cualquier manera. Entonces, vamos a ver si yo pienso que tal vez sería bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero pienso para no tener que venir otro día adicional al culto, a lo mejor los jueves antes del culto. A lo mejor el jueves una horita antes del culto y así matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos una clase y después ya enganchamos con el culto. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de los bautismos. Me gustaría, si es posible, y coinciden todos los que han hablado conmigo, que se quieren bautizar, a ver si el domingo ya nos podemos juntar todos. Y aunque en esta tarde ya hay unos cuantos aquí, pero no están todos. Entonces, para establecer un día y para comenzar unas clases antes del día del bautismo. A mí me gustaría tal vez a final de mes, final de septiembre, para que así tengan tiempo para
para prepararse y estudiar lo que haya que estudiar y aprender. Entonces, a ver si el domingo los que se van a bautizar me lo recuerdan y después del culto nos reunimos un momentito, ¿vale? Y ya organizamos el día y la hora para celebrar ese culto de bautismo, que lo haremos generalmente en el Puerto de la Cruz, ¿eh? Siempre lo hacemos allí, hacemos ese día un culto unido. Y bueno, a ver si el domingo ya podemos coincidir todos y poner ya definitivamente una fecha, porque ya parece mentira, se nos va el año. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo. Bueno, ya llevamos años con esta sensación, ¿no? Pero este año ha sido, para mí ha sido tremendo, ¿no? ¿Saben que hay una ley física que dice que cuanto más grande es un cuerpo o cuanto más edad tiene una persona, más rápido le pasa el tiempo? Y cuanto menos masa o más pequeñito eres, más lento te pasa el tiempo. Por eso a lo mejor a los hermanos y hermanas pequeñitos de la iglesia, el tiempo les pasa muy lento. ¿No? ¿No? Por ejemplo, para una mosca, para una mariposa, un día, 24 horas, 48 horas es una eternidad. Para nosotros un día no es prácticamente nada, ¿no? Y es que a veces la masa tiene que ver con el paso del tiempo. Y claro, como ya nosotros ya tenemos mucha masa, pues los años se nos pasan así, volando. Ya estamos a finales de agosto. Parece mentira y empezamos el año el otro día. Ya el verano prácticamente está ya que se nos va. Y dentro de poco empezarán otra vez los adornos de la Navidad y en fin, y todo ese jaleo de todos los años y de toda la vida, ¿no? Se va la vida volando, ¿eh? Se va la vida volando. Yo quisiera en esta tarde, yo no sé si lo voy a conseguir, yo por lo menos lo voy a intentar. Yo esta mañana me he ido a una tienda de aquí, de chinos que hay aquí al lado, y he comprado un montón de bolígrafos y un paquete de folios, porque voy a comenzar hoy un estudio y va a ir en la siguiente línea. A mí no me gustaría que cuando alguien te pregunte algo en lo cual tú crees, la respuesta que le des sea simplemente como religiosamente, ¿no? De memoria. Es decir, ¿ustedes creen, por ejemplo, que Cristo va a venir? ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues usted debería de saber demostrarlo con la Biblia. No, decir, no, yo creo que el Señor viene. ¿Por qué? Pues lo he oído tantas veces en la iglesia y forma parte de una vida cristiana normal. Sí, pero usted lo puede demostrar con 4, 5, 6 versículos de la Biblia. Ahí está el problema. Usted, por ejemplo, cree en la obra de Cristo, en su muerte, su resurrección. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero usted puede demostrar con la Biblia que Cristo no era un impostor, que Cristo era el verdadero Mesías. ¿Y por qué era el verdadero Mesías? ¿Qué profecías se cumplieron? Lamentablemente tengo que decir, y en esta iglesia seguro que también hay muchos, que por lo que sea, por falta de interés en el estudio, porque simplemente se han convertido en personas que vienen y van, escuchan mensajes, pero dentro de una hora le preguntas de qué prediqué y no tienen ni idea. Y si te pregunto lo que hablé hace 15 días, pues menos todavía. Entonces yo creo que hay algo que yo lo he visto ahora cuando he estado en la península, incluso en los pastores que me invitaban, y era el tomar apuntes. El tomar apuntes. Si ya se me hace cuesta arriba el ver a todos los miembros de la iglesia con una Biblia, que no lo he conseguido ni creo que lo consiga nunca, aunque lo he dicho, menos voy a conseguir el ver a toda la iglesia tomando apuntes. Pero dije en cierta ocasión que es totalmente imposible poder recordar con el paso del tiempo todo lo que se oye en una iglesia. Es imposible. Dicen que como un 10, un 15% aproximadamente logramos recordar lo que hemos oído. Bueno, si fuera así, gloria a Dios. Pero también he oído y he leído que cuando una persona escribe y toma nota de lo que oye, es capaz de recordar mucho más que simplemente oyendo. Y además la gran ventaja de que en cualquier momento, en tu casa o donde te encuentres, puedes volver a repasar esos apuntes y recordar lo que se dijo, porque el estudio que vamos a comenzar esta tarde tiene que ver con la figura de Cristo. Hablamos mucho de Cristo, pero me da la impresión de que conocemos todavía muy poco de Él. ¿Saben ustedes que hay más de 300 profecías que Él cumplió en su primera venida? Aprenderlas de memoria sería imposible,
bueno, no lo hemos intentado, ¿no? Yo no me sé las 300 profecías de memoria. Te podría enseñar unas cuantas, pero las 300 no. Pero vamos a hacer un recorrido por distintos libros de la Biblia para que en cualquier momento que tengamos la oportunidad de darle testimonio a una persona, podamos demostrarle no solamente con nuestras palabras, no solamente contando nuestra experiencia personal, que está muy bien, pero que es tu experiencia personal, no es la de otra persona, que puedas demostrarle con la palabra, con la Biblia, que Jesús verdaderamente cumplió las profecías que se habían escrito, en algunos casos con siglos de antelación, antes de su nacimiento. Entonces, tengo aquí folios y tengo aquí bolígrafos para que los que quieran tomen nota de los versículos que yo les voy a dar. ¿Hay alguien interesado en tomar apuntes en esta tarde acerca de lo que yo voy a dar? Ok, entonces nuestra hermana Isabel y Yolanda, por favor, cojan este puñado de bolígrafos y de folios que tenemos aquí, y únicamente a los que lo van a hacer se le da un folio, un boli. La próxima semana, si usted se quiere traer su propia libreta, pues mejor que mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, Nieves, ellas van a repartir, toma asiento, ellas van a repartir. Vale, entonces, vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Vamos a demostrar que Jesús era verdaderamente el verdadero Mesías. Mientras están repartiendo los bolígrafos y las hojas, permítame decirles que no solamente antes de su venida vinieron falsos mesías, sino que después de él siguieron viniendo falsos mesías. Y en algunos casos arrastraron a muchas personas, y por supuesto cuando la gente se dio cuenta que era un falso mesías, la desilusión fue terrible. Creo que les dije en cierta ocasión, estoy seguro que se lo dije, que cuando una persona cree en algo, sobre todo en algo de tipo espiritual, de tipo, digamos, bíblico, religioso, cree en algo con todo su corazón y por lo que sea se da cuenta de que le engañaron, le tomaron el pelo. Suele pasar mucho esto con personas que estuvieron en sectas. Cuando salen esas personas desengañadas, desilusionadas, tristes, humilladas de esas sectas o esos grupos religiosos, suelen ocurrir tres cosas. Primero, que no quieran saber nunca nada más de nada que tenga que ver con Dios, con Biblia, con iglesia, etcétera, etcétera. Están tan quemados que no quieren saber nada. Esto le ha pasado mucho a gente que ha estado en los Testigos de Jehová, en los mormones, en sectas y en religiones donde creyeron con todo su corazón, invirtieron su vida, su tiempo, su dinero, etcétera, y después se dan cuenta de que fueron engañados y ya no quieren saber nada de nadie. Dicen que también hay personas que a pesar del desengaño, a pesar de la desilusión tan grande que se han llevado, siguen buscando, ¿vale? Siguen buscando, leen la palabra y tienen la bendición de poder encontrar la verdad, de encontrar al Señor Jesucristo a través de su palabra y, bueno, poder pasar página de aquella experiencia dolorosa del pasado. Pero luego hay un pequeño grupo de personas que salen desencantadas, desengañadas de sectas, de grupos religiosos, que terminan quitándose la vida. ¿Qué te parece? Esto es una realidad, estos son estudios que se han hecho y estas son las tres conclusiones a las que han llegado. Los que no quieren saber nada, los que siguen buscando a pesar del dolor, de la herida recibida, y los que terminan quitándose la vida porque para ellos fue el peor palo y la peor desilusión de su vida. Nosotros como cristianos tenemos que tener una buena base. Hay muchos creyentes que no tienen base. Tú los oyes hablar, los oyes incluso hasta compartir, los oyes orar y te das cuenta de que no tienen una base bíblica lo suficientemente sólida. Están basados muchas veces su vida en sentimientos, en emociones. Sí, te pueden contar que el Señor lo sanó, que el Señor lo liberó, y está muy bien, no tengo nada en contra de eso, pero la vida cristiana no es solamente decir, el Señor me cambió la vida, yo era malo, ahora soy bueno, antes me emborrachaba, ahora no me emborracho, antes me drogaba y ahora no, y ya está, pero de Biblia, ni idea. Y a mí no me gustaría que ninguno de los que han decidido congregarse en esta iglesia
fuera de este tipo de creyentes que abundan continuamente, gente que no tienen ni la más remota idea de la palabra de Dios. Y si me empujan un poco, me atrevería incluso a decir que hay miles de cristianos que no han leído nunca la Biblia entera. A lo mejor alguno aquí está diciendo, pues yo entro dentro de ese grupo. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues si usted es cristiano y no lee la Biblia, la palabra de su Dios, pues apañado vamos, ¿vale? Eso es como si le dieran un avión a un piloto y cuando entra a la cabina, donde hay, como usted sabe, un montón de relojes y un montón de aparatos, dice, oye, ¿y esto para qué era? ¿Y esto que no lo sé para qué es? O un médico que entra a un quirófano a operar y tiene ahí un montón de instrumental y no sabe utilizarlo. Bueno, pues en la Biblia hay un montón de cosas interesantes, importantes y necesarias para traer estabilidad emocional a nuestra vida, pero si usted no las domina, si usted no las conoce, usted es un religioso, una persona que ha cambiado, que en vez de ir a misa, ahora dice que viene a un culto, en vez de ir a escuchar a un cura, ahora viene a escuchar a un pastor, pero en el fondo no hay ninguna base bíblica, no ha habido ningún cambio sustancial en su vida, sino simplemente ha cambiado de lugar y nada más. Por eso enfatizamos en esta congregación desde el principio que aquí queremos estudiar la Biblia. Queremos que usted conozca todos los libros de memoria de la Biblia, que usted conozca los personajes, los reyes, los profetas, los discípulos, los distintos objetivos o razones o propósitos por los cuales se escribieron los salmos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué no 2 o 3 cartas y ya está? ¿Por qué tuvo que escribir Pablo y también Pedro y también Santiago y también Juan? ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué 4 evangelios? ¿No basta con 1? ¿No es suficiente con 1? ¿O con 2? ¿O con 3? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué tantos libros para decir prácticamente lo mismo? Bueno, todo eso tiene un propósito. Son como las piezas de un gran puzzle, como las piezas de un gran rompecabezas, y todas juntas le van a dar a usted la información necesaria para que usted pueda vivir una vida cristiana victoriosa. Y no una vida, ahora creo, ahora no creo, ahora estoy aquí, mañana no estoy aquí, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Permítame decirles que Mateo es un evangelio muy interesante, porque Mateo es un hombre que es judío, y él lo que quiere es evangelizar a judíos. Si usted va a evangelizar a un judío, usted tiene que utilizar la Escritura. Y cuando hablo de la Escritura, me refiero a lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Porque ni tenían, ni tienen en la actualidad en Israel los judíos practicantes el Nuevo Testamento. No usan el Nuevo Testamento. Tienen la Biblia, igual que nosotros, lo que es el Antiguo Testamento, pero no tienen el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Mateo, en aquellos tiempos, cuando él escribe un evangelio y quiere evangelizar a los judíos, ¿qué escrituras va a utilizar? ¿Qué textos va a utilizar para demostrar que Jesús no era un impostor, que era el verdadero Mesías? Pues las escrituras que existían en aquel momento, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras? ¿Se acuerdan de ese versículo, sí o no? Escudriñar las escrituras. ¿Qué escrituras, Señor? Mateo, leo el Apocalipsis, leo las cartas de Pablo, no existían. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, se refería al Génesis, al Éxodo, a los Salmos, a los Proverbios, a Eclesiastés, a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, a Job, a todos esos libros, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escrituras se está refiriendo Pablo? ¿A cuáles? ¿A las de él? ¿Se está autopromocionando él? No, a todas las escrituras que ya estaban formando parte del canon y que se decían, estas son las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, dicho sea de paso? ¿Sí? ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? ¿Y luego el Antiguo? 27 el Nuevo y el Antiguo, 39 libros, total 66 libros. ¿Por qué la Biblia Católica tiene 72 libros? ¿Cómo? Sí, pero eso no dice nada. Un católico le dice, ¿por qué la Biblia de ustedes tiene 7 libros menos que la nuestra? Y usted dice, no, porque esos libros que ustedes tienen son libros apócrifos. Y te dice, no me insulte, por favor, no me llame apócrifo.
Primeramente, apócrifo, ¿qué es apócrifo? ¿Qué significa apócrifo? Es una palabra que no se usa en ninguna parte. Usted no va a ver en la calle una persona y dice, y apócrifo, que eres un apócrifo. Es una palabra puramente eclesiástica, pero que la utilizan muchos cristianos y no saben lo que significa. Luego, una tarea que yo les voy a dar a los que vayan a estudiar conmigo homilética es que cada semana usted se tiene que aprender 3 palabras nuevas. ¿Me oyó? 3 palabras nuevas. Por ejemplo, una de ellas, apócrifo. Si usted utiliza la palabra apócrifo y no sabe lo que significa, tenga cuidado. No, es que el canon de la Biblia, el canon, ¿eso qué es? Las cámaras canon. Hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos que muchas personas no se han parado a analizar qué es lo que significan y qué es lo que no significan. Pero bueno, dejando el tema de los 7 esos libros que se añadieron, y no es el tema, se añadieron en el siglo XVI. Fíjese usted, siglo XVI, Concilio de Trento, 7 libros históricos, como si metiéramos la historia de España o la historia de Colombia o la historia de cualquier país en la Biblia, ¿no? Ese fue el motivo, para darle, no credibilidad, porque la credibilidad ya la tenían las palabras, sino para darle más información a los lectores de la Escritura, pero que jamás formaron parte, digamos, de los libros que se escogieron y por qué se escogieron estos y aquellos no se escogieron, para que formaran el Antiguo Testamento. Ahora, Mateo, como decía, es un hombre que era recaudador de impuestos. Es un hombre que sabía de cuentas. Es una persona que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano, era publicano. Jesús lo llama, se le conoce también como Leví. Luego seguramente era de la tribu de Leví, no tiene otra explicación. Y Mateo lo que intenta es demostrar que el Señor Jesucristo, al cual él seguía y por el cual él dejó todo su trabajo y dejó toda su profesión, era el verdadero Mesías. Por eso, si usted abre su Biblia por el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, usted se va a encontrar algo que aparentemente es algo aburrido. Es un árbol genealógico. Yo no sé hasta dónde usted es capaz de llegar en su árbol genealógico hacia atrás. Usted conoció a sus padres, evidentemente. ¿Y a sus 4 abuelos? ¿Sí? ¿A los 4? ¿Y a los 8 bisabuelos? ¿Y a los 16 tatarabuelos? Ahí ya nos perdemos, ¿sí o no? Sin embargo, el árbol genealógico del Señor Jesucristo se podía conocer desde los tiempos de Adán y Eva hasta el nacimiento en Belén de Judea. Nosotros no practicamos, pero en Israel hay una verdadera obsesión por conocer los antepasados. De hecho, miles, y no exagero, miles de judíos en Israel pueden hablarle de todo su árbol genealógico desde los primeros tiempos de la humanidad prácticamente hasta su presente. ¿Por qué? Porque lo llevan a rajatabla, porque saben perfectamente quién fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Mesías, en el caso del Señor Jesucristo, era fundamental que pudiera demostrar sus antepasados. ¿Por qué? Porque el patriarca Abraham, cuando tiene un hijo, que es el que más conocido es Isaac, y Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos que son los famosos gemelos, ¿no? Esaú y Jacob, y tiramos por la línea de Jacob, al que después se le conoce con el nombre de Israel. Israel se casa, tiene varias esposas y tiene 12 varones y una hembra. La Escritura, las profecías decían que el Mesías tenía que ser sí o sí descendiente de uno de sus hijos, y concretamente de la tribu o de la familia de Judá. El Mesías no podía ser de la tribu sacerdotal de los Cohen o de los levitas. Automáticamente quedaba descartado. Si alguien se presentaba en escena y decía yo soy el Mesías, porque los judíos dicen que en cada generación nace un Mesías. Lo decían y lo siguen diciendo y creyendo hasta el día de hoy. Si alguien se presentaba y decía que era el Mesías, lo primero que le iban a hacer era un interrogatorio de quiénes eran sus antepasados. En el momento en el que descubrieran que no era procedente de la familia de Judá y por consiguiente del rey David, quedaba automáticamente descartado.
Cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén y los judíos entran en lo que se conoce como la diáspora y comienzan a ir por todas partes del mundo y muchos van a lo que es hoy en día Irak o Babilonia y allí se establecen y escriben el famoso Talmud Babli y después otros escriben el Talmud de Jerusalén. Ellos siempre trataban de buscar al Nasí. El Nasí era el Mesías. No el nazi, sino el nací. Es una palabra que era el futuro Mesías. Y el futuro Mesías, o el verdadero Mesías, tenía que ser sí o sí de la tribu de Judá. Por eso él empieza su capítulo, el libro, diciendo el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Y encontramos dos genealogías en la Biblia. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. ¿Puede decirlo conmigo? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. Una es la línea genealógica paterna y otra es la línea genealógica materna. Tanto María como José estaban entroncados con la tribu de Judá y por consiguiente Jesús ya cumplía un requisito. Eran muchos, pero ya por lo menos, bueno, ¿de qué tribu es este hombre? De la tribu de Judá. Bueno, empezamos bien, pero vamos a seguir adelante. Ahora, yo voy a leer en el Nuevo Testamento, tú tienes los versículos, ¿verdad? ¿Tú tienes los versículos del Antiguo Testamento? Ok. Yo voy a leer en el Evangelio según San Mateo la palabra profética y vamos a ver de dónde viene esa palabra. Mateo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos a leerlo juntos ese versículo, por favor. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Este versículo tiene mucha información. Es un versículo que se escribió, es una palabra profética que se escribió pensando en el Mesías. Primero, he aquí, una virgen concebirá. Ahora, tengo que decirles... Y quiero decirles esto para que si alguien por ahí les dice, no, esto está mal traducido, no se enfade con él, dele la razón porque efectivamente está mal traducido. La palabra virgen no es la que aparece en la profecía que vamos a leer ahora en el libro de Isaías. La palabra que aparece en hebreo es la palabra alma. Hay dos palabras en hebreo que usted se las puede aprender perfectamente, una es alma y otra es betulá. Betulá es virgen, una mujer virgen. Y alma es una chica joven, que puede ser virgen o no. Hay chicas jóvenes que son vírgenes, pero no necesariamente toda chica joven es virgen. Incluso hay chicas jóvenes no casadas que tampoco son vírgenes. Luego, que el que sea joven y no esté casada no es garantía de que sea una joven virgen. ¿Quién tradujo la palabra virgen al castellano? Un señor que era un cura llamado Casidoro de Reina. Casidoro de Reina, cuando llegó al texto de Isaías, que lo vamos a leer ahora, él leyó la palabra alma, tenía que haber traducido la palabra alma por doncella o joven. He aquí una joven, he aquí una doncella, una chica, concebirá y dará a luz un hijo, pero él no puso la palabra doncella ni la palabra jovencita, sino que ya directamente él incorporó la palabra virgen. Y eso está mal, y tengo que decirlo, porque hay un libro que lo escribieron en Israel, donde los judíos, analizando una serie de palabras proféticas, intentan desmontar la creencia de que Jesucristo era el verdadero Mesías, y uno de los primeros versículos que te frotan así, te lo ponen en la cara, es que vuestra Biblia está mal traducida, porque la palabra alma, ustedes la han traducido por virgen, y no dice virgen, dice joven. Claro, algunos pueden decir, pero bueno, María era virgen. Sí, claro, María era virgen. Pero no fue correcto la traducción literal de la palabra alma por virgen, sino que tenía que haberse traducido por la palabra doncella o joven. Digo esto porque si algún día alguien les dice este dato y tú no lo has oído nunca, te quedas como diciendo, uy, ¿tendrá razón o no tendrá razón? No, tiene la razón. Ahora, la Biblia dice que una joven iba a dar a luz un hijo. Luego el Mesías no vendría en forma femenina.
El Mesías no podía ser una mujer, tenía que ser un hijo, un varón. Y su nombre sería Emmanuel. Ahora, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Y el nombre Emmanuel, que realmente es Immanuel, significa Dios con nosotros, ¿vale? Ese es uno de los adjetivos, uno de los nombres que se decía que recibiría el Mesías. Ahora, esta palabra que hemos leído, ¿quién la escribió? ¿Quién profetizó esto? Vamos a Isaías 7:14 y ahí lo tenemos, literalmente. Con la explicación que les acabo de dar, lógicamente también este versículo, la palabra virgen no es correcta, ¿vale? Ya de paso Isaías también pusieron virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo Isaías cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Entonces usted en sus apuntes tiene que poner Isaías 7:14 y al lado tiene que poner Mateo 1:23, para que se dé cuenta de que la palabra que se profetizó en el Antiguo Testamento por la pluma, por la boca de Isaías, se cumple en la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, versículo 23. Primera profecía cumplida acerca del nacimiento de Cristo, aparte de que ya les he dicho que en el capítulo 1 se demuestra que él era descendiente de la tribu de Judá. Segunda profecía muy interesante que nos menciona Mateo, capítulo 2, versículo 6, y dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, capítulo 1 de Mateo nos dice que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Capítulo 2 nos dice que se iba a llamar Emmanuel y que iba a dar a luz una joven, lo iba a dar a luz una mujer. Tercera profecía, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué la Biblia dice que tenía que nacer en Belén? ¿Por qué no podía nacer en Capernaum o en Jerusalén o en Samaria? Bueno, todos estos datos lo que están haciendo es ir acotando, impedir que en cualquier parte, cualquier persona se pudiera levantar y autoproclamarse Mesías. ¿Usted dónde ha nacido? No, yo nací en Capernaum, pero soy el Mesías. Falso, rotundamente falso. ¿Pero por qué? Si soy descendiente de la tribu de Judá, si mis padres me pusieron Emmanuel. Vale, tienes dos, pero te falta la tercera. ¿Dónde naciste? ¿En Belén? No, luego no puede ser el Mesías. ¿Te das cuenta? Es por descarte. Este no puede ser, este tampoco, este a lo mejor sí, este a lo mejor no. ¿Por qué? Porque la palabra te iba indicando, te iba dando la información para que no creyeras en cualquier pseudo Mesías. ¿Quién profetizó que el Mesías verdadero tenía que nacer en Belén, que pertenecía a la tribu de Judá? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Así que ponga Mateo 2:6 y al lado Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén de Judea. ¿Qué significa Belén? Son dos palabras compuestas. Bet Lehem, la casa del pan, efectivamente, en la casa del pan. Entre comillas, digo casualmente, el mismo lugar donde nació el rey David. El mismo lugar donde nació el rey David, nacería el Mesías. Y allí nació. Dice la Biblia que aquellos que vinieron de Oriente, aquellos magos que vinieron de Oriente, llegaron hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, llegaron a un lugar que se llama el Herodión. El Herodión era una montaña que Herodes la mandó a cortar a la mitad, y encima de la montaña, que aún se puede ver y visitar, construyó uno de sus palacios. Y cuando esta gente viene del oriente, llegan al palacio del rey Herodes, que es lo primero que se encuentran, la gran construcción del rey Herodes, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Claro, ahora tú imagínate llegar, por ejemplo, a Madrid, hablarte con Felipe, el rey de España, y decirle, vengo desde Tenerife, he cogido el avión esta mañana de Ryanair, menos mal que no había niebla en los rodeos, pude llegar y vengo para hacer una pregunta. Dígame, me gustaría conocer al rey de España, ¿me puede usted decir dónde vive y dónde está? La respuesta de Felipe sería, ¿cómo que quién es el rey de España? ¿El rey de España soy yo? Estás hablando con él. Aquí en Madrid vive el rey de España, en el Palacio de la Zarzuela. Ahora tú imagínate cuando esta gente viene y le dice al rey Herodes, que fue el rey que pusieron los romanos, y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Claro, por eso él se indignó, porque él dijo, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Y por eso él manda a matar a los niños, porque él no soporta que haya otra persona por ahí que lo llamen rey y que capaz que le quite el puesto. ¿Te das cuenta? Así que tenía que nacer en Belén de Judea. Y nació en Belén de Judea. Pero no era fácil que naciera en Belén de Judea, porque su madre no vivía en Belén de Judea. Su madre vivía en el otro extremo del país. ¿Y para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz al otro extremo del país? ¿A qué? Porque los romanos en aquel tiempo mandaron que todas las personas tenían que volver a su lugar de origen para ser empadronados. Y como ellos eran de Belén de Judea, aunque vivían a mucha distancia de allí, obligatoriamente tuvieron que ir a Belén de Judea. ¿Te das cuenta cómo a veces el Señor utiliza las circunstancias y los paganos para que la palabra profética se cumple? ¿Para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz a Belén? A punto de poder perder el niño en el camino. Bueno, pues porque tienes que ir a Belén de Judea, porque así lo manda la autoridad. Y ellos podían haber dicho, nosotros no vamos, pero los cristianos también tenemos que obedecer a las autoridades, siempre y cuando no nos digan que no obedezcamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice la Biblia que cuando los magos de Oriente le informan que van a ir a adorar al rey de los judíos, la palabra de Dios dice que sus padres tienen que huir. Es la primera y última vez que Jesús sale de Israel para irse a un país extranjero. Se va a Egipto. Pero no era casualidad que se fueran a Egipto. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién mandó a José a Egipto? El Señor. ¿Quién le dijo a José que volviera a Israel? El Señor. ¿Te das cuenta cómo nosotros los cristianos no podemos movernos de un sitio a otro por nuestras conveniencias, por nuestros gustos, sino porque Dios nos dice, para allá, estate quieto ahí hasta que yo te diga, ahora para acá? ¿Te das cuenta? Esto es una de las cosas que a mí más me asombra de muchos que se llaman cristianos. Cambian para acá, van para allá, ahora están aquí, ahora están allá. Digo, pero una pregunta, ¿tu pastor quién es? ¿Quién es el que dirige tu vida? ¿Quién es el que te mueve? ¿O te mueves por los intereses económicos? ¿Te mueves por tus conveniencias? ¿Por tus inclinaciones personales? Nos tiene que mover el Señor, ¿sí o no? ¿Quién movía a Israel en el desierto? La nube. Cuando se movía la nube era la indicación de que el Señor estaba diciendo ya no es tiempo de acampar, ahora es tiempo de avanzar. O cuando se paraba la nube era el momento de parar en un sitio, un tiempo. Bueno, pues José no se va a Egipto porque, me voy a Egipto, sino porque el Señor le dice, tienes que ir a Egipto. Bueno, pero es que José era carpintero. Era un hombre que trabajaba la piedra. Quiero decirles esto, que el carpintero en los tiempos de Jesús no era el que trabajaba única y exclusivamente la madera, sino era el cantero, al que conocemos hoy en día con el nombre del cantero. A ese se le llamaba carpintero en los tiempos de la Biblia. Bueno, él tiene que cerrar su negocio, pequeño, grande, pero ¿y de qué va a vivir en el extranjero? No conoce a nadie. Pero ¿de qué le trajeron los magos de Oriente, hermanos? Oro, incienso, mirra, para que te vayas tranquilo y puedas estar 2 años tranquilamente en el extranjero hasta que yo te diga que regrese. ¿Se da cuenta cómo el Señor nunca llega tarde ni se equivoca? Él siempre va adelante, hermano, siempre. Si quieres que vaya a Egipto me tendrás que pagar el billete porque yo no tengo cómo ir. Pues el Señor le pagó el billete y la estancia. Entonces dice, él despertando tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé
a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién profetizó eso? El profeta Oseas, capítulo 11, verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Israel también en el Antiguo Testamento se conoce como el hijo, pero sabemos que era una profecía de doble cumplimiento. De Egipto sacó el Señor a Israel para llevarlo a la tierra prometida, y de Egipto llamó el Señor siglos más tarde a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que su Padre volviera otra vez a la tierra prometida. Es decir, Mateo lo que está haciendo es tratar de demostrarle a los judíos con la Biblia, con versículos de la Biblia, mira, no nació en Belén de casualidad. Nació porque tenía que nacer allí. No era de la tribu de Judá porque tenía que nacer de la tribu de Judá. No se fue a Egipto porque el padre le dio un ramalazo y se fue allí, sino que Mateo lo que está intentando es demostrar que la palabra del Señor se cumplió perfectamente, literalmente al pie de la letra, en la vida del Señor Jesucristo, para que ellos tengan la tranquilidad y la seguridad de que no están creyendo a un mentiroso, a un impostor, a un manipulador, sino que están creyendo en una persona real que ha cumplido las Escrituras y que muchas no las podía cumplir porque era tan pequeño que aunque hubiera querido cumplirlas, no las podía porque no podía hacerlo porque era demasiado pequeño. Pero el Señor siempre tiene el control. Cuando huye a Egipto, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Esto nos da una información muy interesante. Cuando los pastores van y ven al niño recién nacido, dice que lo ven en pañales. Pero cuando vienen los magos de Oriente, no dice la Biblia que ven al niño envuelto en pañales. Lea la Biblia para que vea. Son los pastores los que vieron al Señor Jesucristo recién nacido. Cuando son avisados por el ángel, ¿se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando los magos de Oriente vienen, ellos dicen que llegan a una casa. Y el niño ya tenía aproximadamente 2 años. Fíjate lo que duraban los viajes, ¿eh? Claro, en las Navidades tenemos la costumbre, ¿no?, de ver a los pastorcitos, de ver a la vaquita, de ver a la oveja, de ver a los pastores, todo junto, pero realmente no era así. Los pastores sí lo vieron recién nacido, los magos lo vieron de 2 años de edad aproximadamente, y por eso Herodes dice, a partir de los 2 años de edad me matan a todos los niños porque no quiero que nadie en este lugar sea el futuro rey de Israel. Y esa palabra profética de que matarían a muchísimos niños también estaba escrita. Voy a leerla. Mateo 2, versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Una palabra triste, profética, donde niños morirían. Y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, el profeta Jeremías ya lo decía. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esos niños que murieron, los primeros mártires, podríamos decir por la causa del Señor Jesucristo, también estaba profetizado que esa tragedia también ocurriría. Luego la Biblia no solamente profetiza a veces cosas bonitas y buenas, sino que también a veces la Biblia profetiza cosas tristes y difíciles y amargas, y también tenemos que estar preparados para lo que llamamos bueno y también para lo que no es tan bueno. Sigue Mateo a lo largo de su evangelio y llegamos al capítulo 3 intentando demostrar a sus destinatarios, los judíos, que Jesús no era un impostor. Y en el capítulo 3 llegamos al versículo 3 donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. La Biblia dice de que antes de que empezara el ministerio público del Señor Jesucristo, un poquito antes, vendría un profeta que lo conocemos con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista. El último libro en nuestra Biblia del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías, dice que antes de que viniera el Señor vendría el profeta Elías y predicaría la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, si queréis recibirlo, si os interesa la explicación que os voy a dar, Él es el Elías que había de venir. Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista nació milagrosamente, su madre Elizabeth era estéril, ¿se acuerdan? Su padre Zacarías era un sacerdote,
y dice que mientras él ministraba, el Señor le profetizó de que su mujer quedaría embarazada, y Juan el Bautista era pariente de Cristo, porque Elizabeth y María eran parientes, una quedó embarazada antes que la otra, y Juan el Bautista se calcula que aproximadamente predicó 1 año, máximo 1 año y medio. Multitudes le siguieron. Estaba profetizado que este hombre predicaría el Evangelio y que haría una labor de preparación tremenda. Él fue el que dijo: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y los fariseos venían, al ver que era un hombre tan popular y con tantas multitudes y que la gente salía a bautizarse, le decían: pero ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Dice: no. Entonces, ¿quién eres tú? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Bueno, esa palabra profética también estaba escrita en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te das cuenta, un judío leyendo este evangelio difícilmente no es impactado, porque va dándose cuenta poco a poco, con las profecías que se van cumpliendo, cómo el Señor Jesucristo no era un mentiroso, sino que todo se cumplió de una forma literal, tal y como decía las Sagradas Escrituras. Entonces, si algún día tienes la oportunidad de darle testimonio a un judío, utiliza el Evangelio según San Mateo para demostrarle que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías que tenía que venir. ¿Por qué? Porque ya, no sé cuántas llevamos ya, pero tenía que cumplir un montón de profecías, un total de 300. Tranquilos que no vamos a hablar de las 300 en esta noche, ¿eh? Yo sé que no nos daría el tiempo, pero sí quiero leer una más. En el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, apunte, a partir del versículo 11 voy a estar leyendo algo muy interesante. Dice, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, ¿no le llama la atención dónde pusieron preso en la cárcel a Herodes? ¿Dónde metió preso Herodes a Juan el Bautista? En Jerusalén. Y entonces dice el versículo, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, se fue a Galilea. ¿Galilea dónde está? En el norte, a muchos kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué no fue a visitarlo a la cárcel? No fue nunca a visitar a su amigo, a su pariente, a la cárcel. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras Juan el Bautista? Has hecho una publicidad y un ministerio de preparación del Señor espectacular, te meten en la cárcel y oyes que el Señor Jesucristo, en vez de venir a visitarte, coge y se manda a mudar a la otra punta del país. Le entró una depresión a Juan el Bautista, ¿sí o no? Se deprimió, se entristeció. Ya no tenía nadie que le escuchara, estaba preso en la cárcel. Jesús no lo va a visitar. Y entonces tenía 2 discípulos, 2 amigos allí, y les dice, os voy a pedir un favor. Y preguntarle si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó? Pues lo que nos hubiera pasado a nosotros igual. Porque a veces hay gente que se va de la iglesia porque el pastor no te saludó. Imagínate si estás en la cárcel y no te va a ver ningún hermano. Tú coges una depresión que te mueres, ¿no? Yo estoy en la cárcel. Les he pastoreado a ustedes 20 años. Y nadie me viene a visitar, nadie me llama, nadie me escribe. ¿No sería lo más lógico que me entristeciera? Digo yo, ¿no? Bueno, ustedes yo sé que están en otro nivel espiritual. Dicen, a mí no me importa que no me visite nadie, Entonces estos 2 llegan al Señor y dicen, mira, venimos de parte de Juan el Bautista. ¿Sí? Ay, ¿qué te dice? Mira, nos manda y nos dice que si tú eres el verdadero Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que los paralíticos están caminando, que los muertos son resucitados, que a los pobres se les está predicando el Evangelio. Y díganle también de paso,
bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y nunca fue a visitarlo. Y Juan el Bautista murió decapitado en la cárcel, pero con una sonrisa así, de oreja a oreja, porque murió por el Señor. ¿Qué te parece? Así que dice la Biblia que Él se va a Galilea, y uno dice, ¿y por qué se va el Señor a Galilea? Así como su padre, cuando él era un bebé, se va a Egipto, y ahora uno sabe por qué se fue a Egipto, porque estaba profetizado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se va a Galilea? Bueno, aquí lo dice. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Es decir, Jesús nació en Belén de Judea, pero no se crió en Belén de Judea. Tuvo 2 años en Egipto, a los 2 años vino. Sus padres se fueron a vivir a Nazaret, por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando va a empezar su ministerio se va a Galilea, que pertenecía a aquella región, a las tribus de Zabulón y a la tribu de Neftalí, y concretamente se va a vivir a una pequeña ciudad que existe hoy en día, que hemos ido muchas veces a visitarla, que se llama Capernaum, que es una palabra compuesta, Cafer o Kefar Naún. Kefar significa en hebreo pueblo, y Naún es el nombre del profeta, es la ciudad del profeta Naún. Es una ciudad pequeñita, construida con piedra negra, piedra volcánica, porque es una zona de origen volcánico que está al lado del mar de Galilea, y allí se va a vivir el Señor. Y allí está en Galilea de los gentiles, allí donde estaban los rebeldes, los celotes, allí donde estaban las personas que no querían saber nada de la hipocresía religiosa de Jerusalén, allí donde para los judíos estaba lo peor, allí lo peor, los galileos, eso es de lo peor. Por eso cuando un discípulo le dice a un amigo, hemos encontrado al Mesías, y le dice, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Y mira lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo sabía el profeta Isaías, capítulo 9? ¿Cómo sabía, pregunto, el profeta Isaías, ya que él nunca conoció al Mesías, no lo vio físicamente, personalmente, cómo podía saber el profeta Isaías que a la edad de 30 años el Mesías de Nazaret decide irse a vivir al norte del país, concretamente a una ciudad llamada Capernaum? No lo sabía, evidentemente, pero el Espíritu Santo se lo reveló, porque lo que no sabe el hombre, Dios lo sabe. Y entonces en el capítulo 9 de Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Claro, ¿cómo no va a haber la luz si llegó el que dijo yo soy la luz del mundo? Y los milagros, por cierto, que hizo el Señor Jesucristo en Capernaum fueron espectaculares, Bueno, hizo milagros tan grandes que un día el Señor Jesucristo dijo, si los milagros que yo he hecho aquí, delante de todos ustedes en Capernaum, los hubiera hecho en el extranjero, en Tiro y en Sidón, esa gente hace años que se hubieran arrepentido. Porque la ciudad de Capernaum tuvo el privilegio de tener al Señor Jesucristo entre ellos años. Y allí vivía Pedro. Y dice, tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no sé si hay algún versículo más. Bueno, ese era el texto. Es decir, todo lo que ocurrió en la vida de Cristo, su nacimiento, su nombre, sus padres, su muerte, su resurrección, su ascensión, absolutamente todo, hermano, todo estaba escrito. En nuestra vida no hay nada escrito. No hay nada escrito previamente sobre nosotros que tengamos que cumplirlo. Pero sobre la vida de Cristo todo estaba escrito. Él no se podía salir del guión. Tú puedes vivir en Santa Cruz, en Tacoronte, en La Orotava, en el sur, en el norte, donde quieras. Pero Jesús no podía vivir en cualquier parte. Jesús no podía decir ni una sola palabra por su propia cuenta. Nosotros sí, decimos muchas veces palabras que no sé ni para qué las decimos. Conversaciones que no sirven para nada, pero que las tenemos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo llegó a decir, lo que yo hago, las obras, los milagros que hago, no los hago porque quiero hacerlo, sino porque mi Padre me dice, hoy tienes que hacer esto y aquello. Y las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me dice que hable. Y por eso había momentos que Cristo no hablaba.
Porque el Padre nos decía, ahora di esto. Una vida de obediencia impresionante. Imagínate que a ti y a mí la Biblia nos prohibiera vivir en cualquier parte. Es decir, que nos dijera la Biblia, tú tienes que vivir en este sitio, de ahí no te puedes mover. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si la Biblia nos prohibiera vivir en otro sitio? Mantener ciertas y determinadas conversaciones o amistades. Si la Biblia nos dijera absolutamente todo, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que sentarme, cómo tengo que caminar, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, sería una vida, ¿verdad? Durísima, durísima. Pero sin embargo el Señor Jesucristo sabía perfectamente que su vida, desde antes de la fundación del mundo, estaba diseñada y todo en un esquema perfecto, y Él no se salió del renglón del guión jamás, jamás. Porque Él dice que su voluntad era hacer la voluntad, o su objetivo era hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos elegir nuestro lugar de nacimiento, no podemos elegir a nuestros padres, no podemos elegir el lugar donde morimos, ni cómo vamos a morir. Pero el Señor Jesucristo, todo estaba diseñado por el Padre. Dónde ibas a nacer, cuándo ibas a morir y cómo ibas a morir. ¿Dónde vas a resucitar? ¿Qué te va a pasar con tus amigos? ¿Qué te va a pasar con este? ¿Qué te va a pasar con el otro? Era una vida de un sometimiento a la voluntad de Dios total y absoluta. Y en cierto sentido, nuestra vida debería ser igual, ¿o no? Entonces, ¿por qué no lo es? ¿Por qué tomamos tantas decisiones a veces sin consultar con el Señor? ¿Por qué decidimos, ahora voy aquí, voy allá, ahora salgo con este, ahora no salgo con este, ahora salgo con esta, ahora la dejo, ahora me junto con este, ahora dejo al otro, ahora voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, ahora leo la Biblia, ahora no la leo, ahora quiero servir al Señor, ahora no quiero saber nada de la iglesia, ahora déjeme en paz, déjeme tranquilo, ahora... ¿Por qué nuestra vida a veces es tan desordenada? Todo vale, parece que no pasa nada. Bueno, como eso de la gracia y de la misericordia de Dios y el amor de Dios, parece que no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién te dijo a ti que no pasa nada? ¿No creen ustedes que tú y yo, pregunto, algún día tendremos que rendirle cuentas a alguien? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes realmente en eso que la Biblia llama el juicio final? ¿Ustedes creen en eso? Yo también. Y no dice la Biblia que por toda palabra, por toda acción, por todo lo que hicimos o teníamos que haber hecho y no hicimos, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, ¿sí o no? Si creyéramos en eso de verdad, porque es muy fácil decir sí, pero eso llevarlo a la práctica cuesta mucho. Si realmente tuviéramos claro que dentro de una hora nos vamos a presentar delante del juez justo de toda la tierra a rendirle cuentas por todo el dinero que hemos hecho con todo el dinero que pasó por nuestras manos, ¿qué hemos hecho con nuestros dones y talentos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho de nuestro matrimonio? ¿Qué hemos hecho de nuestra viudez o soledad o de nuestra edad, de nuestros recursos? Si tuviéramos claro todo eso, nuestra vida sería completamente diferente. Pero lamentablemente muchas veces seguimos siendo nosotros los dueños de nuestra vida. Sí, seguimos siendo los dueños de nuestra vida. Todavía tenemos esa tendencia a gobernarnos a nosotros mismos. Todavía tenemos esa inclinación de la carne. Todos, todos, yo también. Tenemos todavía esa inclinación de la carne a creer que nuestros planes, mis metas, lo que yo quiero, pues es mejor que a veces que lo que Dios quiere para mi vida. Y vamos a parar hoy aquí. Pero les puedo asegurar que en cada capítulo, prácticamente, en cada capítulo del Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas y de Juan y de todos los libros del Nuevo Testamento, encontramos palabras proféticas que se cumplieron en la vida de Cristo. Solamente por ponerte un pequeño detalle, hasta su ropa. ¿Sabes que hay hermanos o hermanas que el que te toca en la ropa significa Tercera Guerra Mundial? ¿No? Mi ropa, mi armario, mis cosas. Sin embargo, a Cristo lo crucificaron, no sé si lo sabían, totalmente desnudo. Pero es que eso no se ve en los cuadros, sí, pero es que los cuadros son los cuadros, pero la vida real es otra. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras, como a José lo llevaron desnudo a Egipto. No había ropa interior en aquellos tiempos. No había intimissimi, ni boxer, ni nada de eso.
Te ponías la túnica encima y te la quitaban y estaba como tu madre te trajo al mundo. Y a Jesús le quitaron las vestiduras. Ahora, qué vergüenza que nos crucificaran aquí en el centro de la ciudad totalmente desnudos. ¿Te imaginas? Era terrible, terrible. Ni siquiera su ropa era de él, se la quitaron. Ni siquiera su propia ropa era de él. Y nosotros a veces preocupados por los zapatos, por la camisa, ¿qué me pongo? Ay, que no quiero repetir de vestido, de pantalón. ¿Cuánta vanidad todavía queda en nuestro cuerpo, hermanos? De verdad, ¿eh? ¿Cuánta vanidad todavía? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuántas cosas que realmente no tienen ninguna importancia, pero sin embargo que para nosotros es, madre mía, lo máximo? Mi guitarra, mi piano, mi coche, mi moto, mi bicicleta, mis zapatos, mis tenis, mi ordenador. Y vivimos una vida como tan agarrado a cosas, cuando yo veo que Cristo lo único que quería en esta vida era que se cumpliera la palabra. Él llegó a decir en el último momento de su vida, o en los últimos momentos de su vida, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no he llegado a ese punto en mi vida, yo no sé ustedes, que no se haga mi voluntad, pero sí que siempre tenemos una voluntad nosotros, ¿sí o no? Siempre hay una voluntad latente, pero Jesús llegó a decir, no se haga mi voluntad. Pero cuidado, que el decir no se haga mi voluntad significaba aceptar la voluntad de otro, y en este caso la del Padre, y la del Padre era la muerte. Es decir, una cosa es que no haga mi voluntad para no ofender al Señor, y otra cosa es que acepte tu voluntad que encima va en contra de la mía porque es que me maten. Pues hasta ese punto estuvo dispuesto el Señor. Y cuando, por ejemplo, le dice a Judas, que ya lo veremos en su momento, cómo también estaba profetizado que Judas lo negara. El hombre de mi confianza levantó contra mí su calcañar, dice uno de los salmos, ¿verdad? Le dice, Judas, vamos, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y sabía que le iba a traicionar, sabía que le iba a vender. Y le mete prisa al traidor, como diciendo, venga, sí, pero si yo sé por dónde van los tiros, Judas, si yo sé que no eres trigo limpio, si yo sé que tienes carita de niño bueno, pero que eres un demonio, venga, date prisa, corre, vete a venderme, vete a traicionarme, vete a coger el dinero, que es lo que siempre te ha gustado, metiéndole prisa para que la palabra se cumpla. Es increíble, es que son cosas de la vida del Señor Jesucristo que uno va descubriendo. Y una de las cosas que estudiaba hoy, y termino, en un libro que me regalaron en Israel, muy interesante, acerca de la figura del Mesías, todo el Sermón del Monte, eso sí que lo descubrí hoy, en mi vida no sabía eso, vaya, lo descubrí hoy. Todo el Sermón del Monte, que es extraordinario, Mateo 5, 6 y 7 de Mateo, que la constitución del reino de los cielos, todos y casi todos los versículos están basados en un versículo del Antiguo Testamento. Bienaventuranza por bienaventuranza coincide con un versículo de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, de Oseas, de Habacuc. Y yo digo, hasta las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo tenían fundamento bíblico. Y uno dice, Señor, qué vida de sacrificio, de rendición. Y yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto deseo de cumplir la palabra? Pues porque Él nos amaba y era la única posibilidad y la única manera de que nosotros pudiéramos formar parte de su familia. Pero yo pregunto, así como en nuestras familias, me imagino que en todas o en algunas más que otras, siempre hay la oveja negra, ¿no? No hay siempre en las familias un primo, un tío, un abuelo, un sobrino que dice, madre mía, ¿no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? Nosotros somos la familia del Señor, ¿sí o no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? ¿Somos una familia que lo deja en buen lugar? ¿Somos una familia que lo representa dignamente? ¿O somos una familia que deja mucho que desear? Vamos a preguntarnos esas cositas. Y vamos a seguir analizando cada jueves, a la luz de las Sagradas Escrituras, palabras proféticas que se hablaron acerca de Él, que Él las conocía perfectamente, todas de memoria, y cómo Él se esforzó en que no quedara nada por cumplirse, sino que todo fuera matemáticamente perfecto en su vida. El que hoy en día duda de la credibilidad de su mesianismo es que está ciego o es un soberbio.
Es totalmente imposible ir de una forma abierta a las Sagradas Escrituras, seas creyente o no, comenzar a analizar de una forma objetiva la palabra de Dios. Cualquier persona con 2 dedos de frente llega a la conclusión de que Jesús no era normal, de que era el Mesías o era un impostor. Gracias al Señor nosotros lo hemos aceptado como el verdadero Mesías en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Quiero que le des muchas gracias al Señor. Repasa esos apuntes que has tomado nota en esta tarde. No los pierdas. Mete ese folio en el interior de tu Biblia. Repásalo. Si tienes que volver a escuchar este mensaje, puedes volver a hacerlo. Queda grabado en internet. En nuestro canal de YouTube lo puedes volver a ver. Y cada semana te voy a ir dando versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que te des cuenta de que estás en el verdadero, de que Jesús no era un impostor, ni un mentiroso, ni un falsificador, ni un manipulador, sino era el verdadero Mesías. Y gloria a Dios que le has conocido. Y te damos gracias porque la verdad llegó a nuestra vida. Y las escamas, la ignorancia de nuestros ojos cayó. Y hoy en día podemos ser libres porque la verdad nos ha hecho libres. Gracias porque tú eres el verdadero, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el verdadero Mesías. Y nosotros hemos creído que tú eres el autor de la vida, aleluya. Y a ti te rendimos una vez más nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda ocupar tu lugar. No hay ningún discípulo, no hay ninguna persona, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Señor, que se pueda comparar a ti, porque tú eres el Redentor del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, aleluya. Y no hay otro nombre dado a los hombres más que solamente el nombre de Jesús. Y queremos ser poderosos en las Escrituras como lo era Apolos, aquel compañero de Pablo que dice que era poderoso en las Escrituras y ferviente en espíritu. Queremos ser poderosos en tu palabra, Señor, y poder, Señor, conocer la palabra desde adentro y llegar a la conclusión de que verdaderamente tú eres el Mesías, aleluya. Tú eres el Hijo del Dios viviente, como te dijo Pedro en Filipo. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Guarda nuestra alma, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, para que podamos siempre obedecerte y agradarte y que tú sigas formándote en nosotros, Señor. Sigue formando tu imagen en nosotros. Te doy gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Leía esta semana, me han oído una oración que lo he mencionado, leía esta semana en la carta de Pablo a los Gálatas, dice: hermanos, tengo dolor de parto por vosotros.